Dina Star, ¿te acordás ayer? Te mostrábamos este video de la televisión española que le estaba haciendo una entrevista. Es una youtuber, una influencer cubana, y en medio de la entrevista se ven unas sombras pasar por detrás de la ventana y Dina Star le cuenta a la periodista española que del Ministerio de Interior, es decir, la seguridad cubana, la estaban buscando y que la venían a detener. Y de hecho interrumpe la entrevista y dice, los tengo que dejar, responsabilizo al gobierno cubano de lo que nos pueda pasar. Quedó en libertad, ¿no? Efectivamente, después se vio el video de ella entrando a un patrullero. Bueno, estuvo 24 horas más o menos detenida y cuando ni bien fue liberada, dio un discurso, suele ocurrir en estos casos, cuando te liberan te dicen tenés que tratar de hablar bien, y dio un discurso donde trató de decir que la trataron bien. Creo que lo tenemos un poquito la imagen. Nada, caballero, esto es rapidito porque acabo de entrar por la puerta de mi casa y no he podido ni siquiera darle besos a mi mamá, no he podido ni siquiera decirle a mi familia que estoy aquí. Caballero, estoy aquí porque me debo a ustedes son lo mejor de la vida, estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron, me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover lo de las campañas de manifestación, pero no me trataron mal, caballero, no me torturaron como están diciendo por ahí, no me maltrataron, me trataron bien, se los digo de verdad, se los juro, ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad, yo siempre voy a ser sincera con ustedes, ya estoy en casa, estoy bien, muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí, pero por favor no sigan difundiendo noticias falsas, que eso lo que hace es perjudicar y agravar las cosas. Entre líneas, te está contando lo que es una dictadura. Sí, sí, totalmente. Porque ¿qué es lo que pasó? Ella dice algo, le agradece a su público, porque es verdad, como tuvo tanta repercusión en el caso, es mucho más difícil tenerla secuestrada. Por eso la tuvieron que por eso dejar la libre. liberan. ¿Pero qué le dicen cuando te liberan? Te liberamos, pero decís que te tratamos bien, decís que somos buenos. Aparte, vos fíjate, es así. En teoría, fíjate, instigación a delinquir, en realidad lo que estaba contando Dina Star, como muchos otros influencers o artistas de este grupo San Isidro, donde empieza toda esta movida, lo que estaban pidiéndole a la gente es que salga a la calle a pedir por la libertad, para vivir en libertad, en un país que lo que no tiene es libertades, porque es una dictadura. Y que quedó en libertad porque se hizo público en el mundo. Exacto. Y porque le convenía más, al régimen le convenía más ella haciendo este video diciendo estoy bien, que la presión que se iba a significar ella, aparte una chica de 25 años, influencer, ¿qué amenaza puede ser? Bueno, mientras tanto, contra esta persona que quedó en libertad hay 150 personas más que no se sabe dónde están. Desaparecidas, Prisoner Defenders, que es una ONG que viene luchando mucho por Cuba, denuncia en realidad 162 es el número actualizado que están dando de personas que no se sabe dónde están, y ha habido imágenes de otros arrestos de gente menos conocida, muy violentos, Lo que yo todavía no se sabe nada. No entiendo. Hay límites que no se pueden cruzar y hay principios que uno tiene que sostener y que no importa ya acá la pelea o la discusión política que tenés. Por eso no se entiende del gobierno. Primero no se entiende que Alberto Fernández se anima a decir que ignora lo que pasa en Cuba, porque todos sabemos que sabe perfectamente lo que pasa en Cuba. Pero después, ¿cómo? Yo esto lo contamos el otro día. ¿Cómo en un país que sufrimos dictaduras y muy brutales, desde un gobierno se defiende una dictadura? Porque simplemente con el hecho de preguntarte, che, ¿y cuáles fueron las últimas elecciones? ¿Y con qué libertades se mueven en Cuba? Ya no hay más para hablar. Entonces, que desde el gobierno, la verdad que da mucha vergüenza, porque que nuestro país, desde el gobierno que hoy está en nuestro gobierno, se defienda una dictadura, 2 dictaduras o 3 dictaduras, porque hay que empezar a sumar Venezuela, Nicaragua, da mucha vergüenza como argentino. Y no hay mucha discusión en esto, porque no podés disimular que Cuba es una dictadura. Ahora, vos sabés que ahí hay algo que es terrible, que no es solo el gobierno, sino también cómo todavía en los sectores intelectuales sigue habiendo una defensa de Cuba. Porque están enceguecidos con una ideología. Porque están enceguecidos por una ideología, porque nunca quieren darle la razón a un sector el sector, no sé si querés, de libre mercado, liberal. Y en realidad esto ni siquiera pasa por un sector liberal de la economía, porque hay países socialistas en su concepción económica o de capitalismo social, o como le quieras llamar, que son perfectamente democráticos. Digo, esto es una dictadura, no hay vuelta acá. No hay nada para discutir, porque no tenés una sola elección libre, porque no tenés una justicia libre,
No hay discusión. Por ahí hay gente que no cree tanto en la democracia. También hay que plantear eso. Por ahí hay gente que por ahí no lo admite, pero por ahí no cree tanto. Pero entonces deberían ser mucho más sinceros. Estoy de acuerdo. Yo apoyo a Cuba y explicar por qué apoyas a Cuba, que es una dictadura, por qué apoyas a Maduro, que es una dictadura. Es decir, nuestra política exterior está hoy... En Cuba igual hay hambre, hay una pobreza extrema muy fuerte. Por eso, vamos a derribar mitos. Esta historia de que no hay pobreza, en Cuba hay mucha pobreza. Sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, que obviamente fue un sostén muy importante. Y Venezuela. Porque vos cuando tenías una Venezuela con el petróleo a $120, vos tenías un Chávez inyectando permanente... Es decir, cómo Cuba sobrellevó parte de lo que son las restricciones o el bloqueo económico, con inyección de dinero de Rusia y después de Venezuela. Sí, hoy se te cayeron las dos. El bloqueo económico en realidad es un embargo que lo que establece es que Estados Unidos, nadie en Estados Unidos puede comerciar, pero el resto del mundo puede comerciar con Cuba, ¿no? Pero se te cae la financiación de Rusia, se te cae la financiación de Cuba, de Venezuela. Hoy Cuba está económicamente muy mal, porque además con la pandemia se te cayó el turismo. Entonces, estás realmente en una situación muy complicada en Cuba. Perdón, y hay otro mito también respecto a eso, que es que Cuba, si no hubiera sido por la revolución, sería Haití. Si vos ves los datos de Cuba antes de la revolución, era una dictadura, era un régimen autoritario, pero era el tercer país con mayor esperanza de vida de América Latina. Seguramente. Hoy también es el tercer país con mayor esperanza de vida de América Latina, pero no era un país pobre, o sea, estaba mucho mejor que el resto del Caribe, Cuba. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta también cuando se habla de la revolución. Y mientras tanto, sí, estamos en una situación de apagón. Ayer te contábamos que Cuba lo primero que hizo fue desconectar a la isla de Internet. ¿Para qué? Para que la gente, los cubanos que están peleando por la libertad, no pudieran conectarse con el mundo y mostrar lo que estaba pasando. Y yo le preguntaba ayer a Fernando, ¿cómo se desconecta un país de Internet? Bien, ¿cómo funciona Cuba? Primero hay que entender eso. ETEXA, la empresa de telecomunicaciones, es la que monopoliza las comunicaciones. Una empresa estatal, obviamente. Es una empresa estatal que le brinda a 8 millones de personas Internet. Internet siempre fue un bien que no era de todos en Cuba. Muy reciente. Reciente y caro. De hecho, el crecimiento y la aparición de figuras como la que veíamos recién de influencers no es algo que se dé comúnmente. Hoy, o mejor dicho, antes de esto, se calculaba en 4 millones las personas que tenían algún acceso a Internet. Sí, como ETEXA millones de habitantes. Por eso. Increíble. Como ETEXA se encarga de comunicaciones, hablamos de 8 millones de conexiones porque también te puedes conectar vía celular o en tu casa y te brinda, es la misma empresa la que brinda el servicio de conectividad. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un apagón. Primero fue de todos los sitios de Internet. ¿Qué pasa? Mucha gente estaba trabajando a distancia en Cuba también. Muchos chicos estaban estudiando porque no hay clases presenciales y esto hacía que se note. ¿Qué fue lo que hicieron después? Bloquear determinados sitios. Igual no es algo nuevo en Cuba. Ya sucedía que se bloquearan sitios. Y no pasa solo en Cuba. No, en Venezuela. En China también. En Irán. En China hay un control total, digamos, sobre Internet. Digamos, es casi como una Internet paralela, ¿no? Hay una Internet paralela.